Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema, fascinante. Esas esferas de luz que a veces vemos en el cielo. Pero ojo, vamos a dejar un poco de lado las fotos movidas y los relatos raros. Nos vamos a centrar en la ciencia, analizando a fondo un estudio concreto. Spherical Anomalous Phenomena, de 2009, del astrofísico Massimo Teodorani. Sí, un nombre importante en este campo. Exacto. Hablamos de un científico, con un currículum sólido. Doctor en física estelar, ha trabajado en observatorios potentes como Bolonia, Nápoles, radiotelescopios. Mucha experiencia, sí, y sobre todo muy conocido por su trabajo en Hesdalen, en Noruega, investigando precisamente estos fenómenos luminosos anómalos. Es especialista en eso y en plasmas atmosféricos. Pues nuestra idea hoy es desgranar qué dice este estudio sobre un tipo muy específico de FANY, de fenómeno aéreo no identificado. Las esferas brillantes. Y sobre todo, ¿qué dice la ciencia sobre los posibles peligros, los riesgos para los aviones? Que es un punto clave del estudio. Sí, y el estudio, por cierto, no se cierra a nada, Considera hipótesis naturales y también artificiales. Bueno, vamos al lío. Me parece un buen punto de partida. Porque el estudio de Teodorani, lo que intenta es poner un poco de orden científico en un tema donde hay muchísimo ruido, mucha información poco fiable. Se centra en algo muy concreto, esas esferas luminosas, que muchas veces se piensa que pueden ser plasma, o sea, gas muy caliente cargado eléctricamente. Entiendo. Y frente a tanta cosa que circula sin verificar, el valor de este trabajo es que intenta usar mediciones, datos físicos reales. ¿Datos cuantitativos? Eso es. Y como decías, con un objetivo muy práctico, usar esos datos para evaluar un riesgo muy específico, el peligro para los aviones. No se trata tanto de decir esto es de origen X o Y, aunque lo contempla, sino de entender la física y qué podría pasar en el espacio aéreo. Vale, entendido. Entonces, si aparcamos un momento las especulaciones y nos centramos en lo que Teodorani recopiló, en las observaciones científicas, ¿qué sabemos de estas esferas? ¿Son todas iguales? ¿Hay patrones? Mencionabas sitios donde aparecen más, ¿no? Efectivamente, el estudio habla de varias zonas donde se ven más a menudo. La más famosa, claro, es el valle de Hesdalen, en Noruega. Siempre sale Hesdalen. Solo lo que cuenta la gente. Pero menciona otros sitios, Brown Mountain en Estados Unidos o las luces Min Min en Australia. Sitios donde, por alguna razón que aún no está clara del todo, aparecen más. Hesdalen es como un laboratorio natural, sí. Pero, más allá de dónde salen, ¿qué se ha podido medir? ¿Cómo son, según los aparatos? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante, porque sí que hay características que se repiten. La forma, como dice el título del estudio, es sobre todo esférica. Los colores varían, blanco, rojo, azul son bastante comunes. Y no son cosas de un segundo, Se han registrado duraciones largas, de media hora, incluso una hora en algunos casos. ¿Una hora? Sí. Y el tamaño, también varía. Pero las estimaciones con instrumentos suelen ponerlas entre 1 y 10 metros de diámetro. Un objeto de hasta 10 metros, visible una hora. Eso ya descarta muchas cosas, ¿no? Como un meteoro o un reflejo rápido. ¿Y la luz? ¿Brillan sin más o...? No parece que sea un brillo pasivo. Emiten bastante energía. Las estimaciones por el brillo que se mide hablan de hasta 20 kilovatios solo en luz visible en algunas esferas. 20 kilovatios. Para que te hagas una idea, es como la potencia de varios calefactores eléctricos potentes juntos, pero emitiendo luz. O sea, no es poco. No es poco. Y además, esa luz no suele ser fija, Muchas veces tiene como pulsaciones irregulares. Sube y baja de intensidad. 20 kilovatios, pulsaciones. Eso ya sugiere que tiene su propia fuente de energía, o que interactúa muy fuerte con lo que tiene alrededor. ¿Esas pulsaciones indican algo? Podrían. Sugieren que hay procesos internos, dinámicos o interacciones complicadas. Y hay otra cosa que se ha observado que es aún más rara. La multiplicación. ¿Multiplicación? ¿Cómo que multiplicación? Pues sí. Se han documentado casos en que una esfera principal parece como generar o dividirse en otras esferas más pequeñas, que se quedan juntas, agrupadas. Ostras. Y claro, esto hace que el brillo total del conjunto sea mayor
Y, bueno, complica bastante cualquier explicación sencilla. Espera. Multiplicación. Como si se reprodujeran, no se rompieran de forma controlada. Eso suena increíble. ¿Hay buena evidencia de eso? ¿No será un caso aislado? El estudio lo presenta como algo observado con instrumentos varias veces, no un caso único. Obviamente es de las cosas que más preguntas generan y que necesita más datos para entender cómo funciona. Pero sí, está documentado como uno de sus comportamientos. Fascinante, la verdad. Y muy extraño. Tenemos energía, tamaño, duración, multiplicación. ¿Algo más que destaque de las observaciones? Sí, hay un detalle que a mí me parece especialmente curioso. La posible interacción con el suelo. ¿Con el suelo? ¿Cómo? En algunos análisis de la luz que emiten, lo que se llama espectroscopía, pues al descomponer esa luz para ver de qué está hecha, han encontrado patrones que parece que coinciden con la composición de las rocas o la tierra que hay justo debajo. Pero bueno, me estás diciendo que la luz de la esfera lleva información de lo que hay en el suelo debajo. Eso es. Muy inesperado. Sí. Sugiere una conexión muy directa con el sitio, ¿no? Como si estuviera leyendo el terreno o interactuando con él. Abre un montón de preguntas sobre cómo se forman o se mantienen. Exactamente. Implica que no son solo objetos aislados que van por ahí volando, sino que podría haber una relación física, quizá electromagnética o de otro tipo, con la geofísica local. Y eso podría ser una pista muy importante, ya sea para modelos de plasma natural o para otras hipótesis. Esto cambia bastante el panorama, sí. Y encima, para complicarlo más, está lo que también dice el estudio, que a veces los detecta el radar pero no se ven a simple vista, ¿verdad? Correcto. Hay casos descritos donde el radar detecta un objeto, con su tamaño, su ruta, todo bien definido. Pero miras y no hay nada. Ni a ojo ni con cámaras normales. Vaya. Esto sugiere varias cosas, que quizá emiten sobre todo en frecuencias que no vemos, como infrarrojo o microondas, que el radar sí pilla, o que sus propiedades de reflejar el radar y de ser visibles no siempre van juntas, o las dos cosas. Radar sí, ojo no. O al revés, supongo. Difícil caracterizarlos así. Entonces, a ver, tenemos esferas grandecitas, con energía, que duran, se multiplican, interactúan con el suelo, se ven o no se ven según cómo. Si juntamos todo esto, la preocupación por la seguridad aérea, que decías al principio, parece bastante más real, ¿no? Ha habido incidentes, acercamientos peligrosos. El estudio recoge informes de que estas esferas se han acercado a aviones. No entra en detalle a accidentes graves, pero sí dice que esas interacciones se han reportado. Y es justo la mezcla de esos informes con las características físicas que hemos visto, la energía, el tamaño, esa posible naturaleza electromagnética, lo que lleva a Teodorani a hacer una evaluación formal de los riesgos que podrían suponer para la aviación. Vale, aquí conectamos lo observado con las consecuencias prácticas. Si estos objetos con energía se acercan a un avión, ¿qué peligros concretos identifica el análisis de Teodorani basándose en la física que conocemos? Pues el estudio describe 4 escenarios de riesgo principales que salen directamente de las propiedades que se han observado o deducido, asumiendo muchas veces que son algún tipo de plasma o energía concentrada. A ver. Primero, la transferencia de calor. Si una esfera caliente se acerca mucho al avión, podría irradiar o conducir tanto calor que sobrecaliente una zona del fuselaje. Y según cuánto calor y cuánto tiempo, pues podría debilitar materiales o dañar algo sensible. Vale, riesgo térmico. Segundo, y más directo, impacto y explosión. Chocar físicamente con algo de varios metros que además tiene un montón de energía dentro. Podría ser devastador. Teodorani plantea que si esa energía se libera de golpe en el impacto, el efecto podría ser como una explosión, con daños estructurales muy graves o incluso la destrucción del avión. Impactante, nunca mejor dicho. El riesgo de chocar siempre existe, claro, pero aquí se suma esa energía concentrada. ¿Qué más? El cuarto es la interferencia electromagnética. Y este es muy importante hoy en día, con los aviones tan llenos de electrónica. Sí. Si estas esferas generan campos electromagnéticos fuertes, como se sospecha por algunas observaciones, y por ser probablemente plasma, podrían interferir o incluso dejar fritos sistemas clave, el GPS, la radio, los controles de vuelo electrónicos. Imagínate una interferencia así al despegar o al aterrizar. Las consecuencias podrían ser catastróficas. O sea que la lista es seria. Quemaduras, choques explosivos, pérdida de control del avión y que te fallen los sistemas electrónicos vitales.
No hablamos de luces lejanas que no hacen nada, sino de fenómenos con capacidad de interacción física real y peligrosa, según este análisis. Exacto. Y es importante entender que esto no es decir que estos accidentes estén pasando cada 2 por 3, ¿eh? Es una evaluación de riesgos aplicando la física que conocemos a lo que se ha observado. Es un análisis de qué pasaría si, basado en datos como la energía, el tamaño, la posible naturaleza electromagnética, es identificar peligros potenciales que, oye, merecen investigarse en serio. Tiene toda la lógica. Y ante este panorama, fenómenos raros, características desconcertantes y una lista de riesgos potenciales que no es ninguna broma, ¿qué propone Teodorani para salir de dudas? ¿Cómo pasamos de estos escenarios de riesgo a saber qué probabilidad hay de que ocurran de verdad? La propuesta de Teodorani es clarísima. Necesitamos más ciencia, más datos y, sobre todo, mejores datos. Pide un enfoque totalmente instrumental, ir más allá de recoger testimonios. La clave es usar a la vez distintas tecnologías. No vale una foto suelta o un vídeo movido. Usar varios tipos de ojos a la vez, digamos. Eso es. Propone redes de sensores coordinados que tengan cámaras de alta resolución, en luz normal y en infrarrojo, espectroscopios para analizar la química y la temperatura a distancia por la luz que emiten, y radares, quizá el LIDAR también, para medir bien la distancia, velocidad, tamaño y trayectoria, se vean o no se vean. La clave es la simultaneidad, ¿no? Mirar lo mismo con todo a la vez. Precisamente. Él lo llama observación multionda simultánea. Tener datos de distintas partes del espectro, luz visible, infrarrojo, radioradar, del mismo fenómeno en el mismo momento. Solo así puedes montar una imagen física completa y coherente. Puedes relacionar, por ejemplo, un cambio de brillo con una emisión de radio o una variación en la señal de radar. Entiendo. Cada sensor da una pieza del puzzle y solo juntas tienen sentido. Y supongo que recomienda centrar estos esfuerzos instrumentales en las zonas donde aparecen más, claro, como Hessdalen. Sugiere ampliar y mejorar las estaciones de observación permanentes en esos laboratorios naturales. Acumular datos de forma sistemática y a largo plazo en esos sitios aumenta la probabilidad de pillar eventos buenos y de construir una base de datos sólida para analizarla estadística y físicamente. Muy lógico, sí, muy científico. Y el objetivo final de todo este despliegue tecnológico y de método. ¿Confirmar si son naves de otro planeta? El objetivo final que plantea Teodorani es doble y más práctico. Primero, construir modelos físicos serios que expliquen qué son estos fenómenos, cómo se generan, cómo se mantienen, por qué hacen lo que hacen. Son formas raras de plasma atmosférico, algo relacionado con tensiones en la Tierra y efectos piezoeléctricos. Otra cosa, necesitamos modelos que encajen con esas observaciones multionda. Entendido. Modelos físicos. ¿Y el segundo objetivo? Y segundo, volviendo al eje del estudio, usar esos modelos y los datos acumulados para evaluar de forma cuantitativa, fiable, la amenaza real para la aviación. Pasar de los riesgos potenciales a estimar la probabilidad real de encuentros peligrosos y la gravedad de lo que podría pasar. Solo con datos sólidos se puede saber si es un riesgo pequeño o algo que necesita que se tomen medidas operativas. Entonces, después de analizar características, riesgos, propuestas de investigación, ¿a qué conclusión llega el estudio sobre la gran pregunta? El origen. ¿Natural o artificial? Aquí es donde Teodorani es muy cauto, muy científico. La conclusión principal del estudio, que es de 2009, es que con los datos que había entonces no se podía dar una respuesta definitiva. Considera de forma explícita que tanto las hipótesis de origen natural, fenómenos atmosféricos o geofísicos que aún no entendemos bien, como la posibilidad de un origen artificial, tecnología desconocida, tienen que seguir abiertas y estudiarse con el mismo rigor científico. O sea que no se moja. No se moja en cuanto a la respuesta final, pero sí en lo que hay que hacer. Insiste en la necesidad crítica de tener más y mejores datos cuantitativos, con observaciones sistemáticas y coordinadas. La prioridad es entender la física del fenómeno y cómo interactúa. Ya. Si conectamos esto con la visión general, lo que Teodorani subraya es que, da igual si al final son naturales o no, entender la física de estas esferas y cómo interactúan con nuestro entorno, sobre todo con los aviones, es urgente desde el punto de vista de la seguridad. Saber qué son es fundamental, pero saber qué hacen y qué pueden hacer es quizá más apremiante. Queda claro. Resumiendo un poco,
Hemos analizado a fondo el estudio científico de Massimo Teodorani sobre las esferas luminosas anómalas. Hemos visto sus características: tamaño considerable, mucha energía, duran bastante, comportamientos raros como la multiplicación o esa interacción con el suelo. Y hemos explorado el corazón del estudio, la identificación de riesgos serios para la aviación, térmicos, de impacto, aerodinámicos, electromagnéticos, que se derivan de esas propiedades físicas. Y al final, la conclusión es una llamada a la acción. Más y mejor ciencia, con aparatos avanzados, observación multionda y estudios sistemáticos en zonas clave, para entender de verdad estos fenómenos y medir el peligro real. Para quienes buscan entender temas complejos, este análisis es un buen ejemplo de cómo la ciencia intenta abordar lo raro, con método, midiendo, analizando datos y centrándose en preguntas concretas y evaluables, como la seguridad aérea, incluso cuando el gran misterio del origen sigue ahí, sin resolver. Exactamente. El mensaje fundamental es ese. La incógnita del origen genera mucha fascinación, mucho debate, pero desde un punto de vista práctico y de seguridad, entender la física de estas interacciones es lo primero. El camino es la investigación rigurosa, con instrumentos, sistemática, como la que se empezó en Hessdalen y que Teodorani propone intensificar. Ese es el enfoque válido para pasar de la anécdota a entenderlo científicamente. Y para dejar una idea ahí flotando, volviendo a ese detalle tan curioso de la interacción con el suelo, de que la luz refleje la composición local, si le damos vueltas, ¿qué podría implicar sobre las condiciones específicas, geológicas, atmosféricas, electromagnéticas o una mezcla, que harían falta o que al menos ayudarían para que estos fenómenos aparezcan? ¿Podría haber sitios con una firma especial que los haga más propensos? Ahí queda esa reflexión, esperando más datos. Hasta nuestro próximo análisis. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.